Buenos días, saludos amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente con la intención de presentaros un sencillo proyecto basado en la identificación mediante radiofrecuencia, lo que vulgarmente se conoce como RFID. Básicamente consiste en tener un dispositivo lector que detecta la presencia de lo que se conoce como un transductor o tag o transponder, mejor dicho, y entonces el emisor-receptor emite una señal de radiofrecuencia, es captada por el transponder, por el tag, y este a su vez pues responde pues normalmente como mínimo enviando un código de identificación. Entonces, básicamente un sistema RFID está formado por esos dos elementos fundamentales, el lector y el tag. Cuando acercamos el tag al lector y sin contacto, entonces el tag envía un código que se llama código de identificación, es único, exclusivo, no puede haber dos tags con el mismo código, y entonces, pues bueno, nuestro lector identifica única y exclusivamente a ese tag con ese código. Así, dicho así, puede decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues puede tener muchísimas utilidades, muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, una que seguramente todos conocéis es el chip de identificación de nuestras mascotas, por ejemplo. Eso no es ni más ni menos que un tag, un microchip muy chiquitín, repito, se le llama tag o transponder, que lo insertan en la piel del animal, y entonces el veterinario, con un aparato, con un lector, lo que hace es emitir una señal de radiofrecuencia, el tag recoge esa señal de radiofrecuencia y contesta enviando ese número de identificación. Y ese número de identificación exclusivo de ese tag se convierte en el número de identificación exclusivo de esa mascota. El tag está asociado únicamente a esa mascota. Aplicaciones, por ejemplo, todos habéis pasado en la autopista seguramente por lo que se conoce como la vía T. En vuestro vehículo lleváis un tag, un transponder, normalmente en el parabrisas, y entonces cuando os acercáis al peaje, el peaje dispone en la parte superior, normalmente suele ser en la parte superior, dispone de un emisor, de un lector de tags, de bastante potencia, lógicamente, que emite una señal de radiofrecuencia. Esa señal es captada por vuestro tag en vuestro vehículo y el tag responde con un número de identificación exclusivo. Y ese número de identificación pues está asociado a ti como cliente y seguramente a tu cuenta corriente para que te hagan el cargo del peaje, de lo que has consumido. Otra aplicación que se me ocurre, que estoy últimamente viendo con mucha frecuencia, es en los establecimientos de hostelería. Los camareros o las camareras pues tienen una especie de pulsera, esto es el tag. Entonces cuando tienen que cobrar un servicio acercan a la caja registradora tiene un lector de RFID y entonces identifica el código único y exclusivo que hay en este tag, lo identifica con ese camarero o con esa camarera. Y entonces el pago, el registro del abono, las devoluciones, el número de ventas, la cantidad de ventas que ha hecho ese camarero o esa camarera, pues va quedando registrado porque cada operación que hace previamente pasa el tag por la caja registradora y entonces la caja registradora sabe a qué camarero corresponde esa operación. Bueno, y así supongo que podríamos citar montones de aplicaciones. Simplemente, ya os digo, con el hecho de leer un tag, un transponder, que tiene un número único de serie, un único número de serie, pues se pueden hacer todo este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, control de accesos. Yo soy un operario y llevo mi tag en
llavero, por ejemplo, este es un tag en forma de llavero, y bueno, pues yo lo acerco al lector cuando voy a entrar a trabajar o voy a salir a mi casa, he terminado la jornada laboral, entonces acerco el tag al lector y inmediatamente el número de serie que está aquí es leído, ese número de serie me asocia a mí como empleado e inmediatamente el sistema pues dice, bueno, fulanito de tal ha entrado a tal hora a trabajar y ha salido a tal hora. Bueno, para identificar objetos, yo puedo tener en un almacén un montón de objetos, cada objeto tiene su tag, y simplemente con leerlos, sin tocarlos, todo esto es por radiofrecuencia, a una distancia determinada, bueno, pues sin tocarlos, digo, leo pues un tag y entonces inmediatamente sé que contiene esa caja donde estaba ese tag, ¿no? Ese embalaje, entonces conozco qué producto había. Bueno, operaciones, aplicaciones pueden ser múltiples. Ya os digo, soy simplemente basándonos en la lectura de ese número de identificación. Digo esto porque es que además nos podemos encontrar con tags de muchas formas, como en forma de tarjeta, e incluso hay tags que además de tener su número de identificación, que esto lo tienen todos, único y exclusivo, repito, además hay tags que tienen capacidades de memoria, y entonces podemos guardar información en su interior y luego podemos leerla. Bueno, pues entonces este proyecto que os propongo, pues bueno, es un proyecto, no tiene mucha complicación, pero sí que espero os pueda servir, por lo menos, para que intuyáis la cantidad de cosas que podríamos hacer con esta tecnología RFID, identificación por radiofrecuencia. Bueno, pues venga, vamos para allá y manos a la obra. Bueno, los materiales que vamos a utilizar ahora los tenemos aquí en la imagen. En primer lugar, vamos a utilizar una tarjeta microSD que, como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, la insertamos en la controladora Arduino 1 y nos va a servir para registrar los diferentes tags que vayamos pasando por el lector. Es una tarjeta con una capacidad muy alta, con lo cual, en principio, podríamos almacenar montones, miles de tags diferentes, y además en cada tag, como vamos a ver, a cada tag le podemos asignar pues una descripción, una descripción que lo identifica. También vamos a usar el base shield, y en el base shield vamos a conectar el lector grabador RFID, que se comunica mediante el protocolo I2C, y una vez que tengamos hecho esta conexión, pues también vamos a insertar ese base shield sobre la tarjeta controladora Arduino. Entonces ya tenemos en la controladora Arduino compatible el base shield, en el cual hemos conectado al bus I2C nuestro lector grabador, que a su vez, pues bueno, pues tiene la antena, como ya hemos visto. A todo el conjunto le vamos a poner una pantalla LCD así, y este va a ser todo nuestro sistema, todo nuestro sistema. Realmente os voy a presentar dos programas. Uno de los programas, el primero de ellos, lo que va a hacer es ir leyendo los tags que vaya aproximando a la antena, y a través del monitor serie del IDE de Arduino veremos cuál es su identificación, e incluso podremos escribir pues un texto pues que describa lo que tiene este tag. Por ejemplo, por simplificar, podríamos poner tarjeta 1, o tarjeta 2, o tarjeta 3, o quizás podríamos poner el nombre de Manuel, Rodrigo, Julio, que identifique a este tag con una persona o un objeto. Melones, naranjas, manzanas.
Y lo mismo con cualquier tag de los que dispongamos. Entonces, en una primera fase, nuestro programa de ejemplo, lo que va a hacer es precisamente identificar a un tag cualquiera y nos va a permitir asociar ese tag a un texto explicativo o un texto identificativo. Y luego, un segundo programa de ejemplo, lo que nos va a permitir es que cada vez que acerquemos nuevamente cualquiera de esos tags que ya están registrados, pues podamos ver en la pantalla, pues Manuel, Rodrigo, Julio, peras, manzanas, naranjas o lo que fuera. Y aquí es precisamente donde ha intervenido la tarjeta de memoria. Cuando con el primer ejemplo identificamos a un tag y le escribimos una explicación o un texto aclaratorio, tanto el tag como dicha explicación o dicha identificación va a quedar registrada en la tarjeta de memoria. Y como es una tarjeta de memoria de mucha capacidad, pues lo que os decía antes, podemos meter montones, miles de tags diferentes, con las descripciones que sean oportunas para cada uno de los tags. Cada uno de ellos, repito, quedará registrado en la tarjeta de memoria. Y luego, con el segundo ejemplo que os comentaba, pues cada vez que nuevamente pasemos esos tags que ya están registrados, digamos, que ya están memorizados en esa tarjeta microSD, bueno, pues cada uno de los tags que pasemos será identificado, será reconocido y la tarjeta en memoria nos dirá, oye, pues este tag le corresponde este texto. Manzanas, peras, Julio, Pedro, Guzmán o lo que sea. Bueno, pues esta es un poco la idea de estos ejemplos que vamos a ir poco a poco en los sucesivos videoclips, cómo se va desarrollando. El primero de los ejemplos de este pequeño proyecto simplemente consiste en que cada vez que acerquemos un tag al lector, entonces el sistema recoge el número de identificación y a partir de él crea un fichero en la tarjeta SD. Y luego nos permite introducir un texto que será asociado a ese fichero. En resumidas cuentas, en la tarjeta SD tendremos el nombre del fichero, que no es ni más ni menos que el propio código de identificación de un tag, y el contenido será el texto que hayamos, el texto explicativo que hayamos introducido. Entonces, bueno, vamos a ver, el programa, como lógicamente vamos a utilizar la tarjeta SD, pues hemos añadido las librerías apropiadas. La tarjeta SD se comunica mediante el protocolo SPI. Esto ya lo conocéis, es lo mismo que, es lo que tenemos que hacer para incluir las librerías destinadas a controlar, o las librerías con las funciones para el lector grabador RFID. Y bueno, pues vamos a ver, creamos una variable tipo string para la recepción, otra variable tipo string llamada fichero. En estas variables vamos a almacenar, concretamente en este array vamos a almacenar el número de identificación de aquel tag que acabamos de leer. Luego tenemos alguna variable más, OK, que es de tipo booleana, la variable char, que es de tipo carácter, la variable C que me diga, y la variable UIDN, que es de tipo byte. En esta variable se van a almacenar el número de bytes que contiene un número de identificación. ¿Por qué? Porque hay tags cuyo número de identificación es de 4 bytes y hay otros tags que pueden tener más, por ejemplo 7. Por eso en este array hemos creado espacio para 7 y en esta variable sabremos realmente cuántos bytes consta nuestro número de identificación. Bueno, se inicia la comunicación serie con el monitor del ID de Arduino. NFC.begin inicia el lector de tags, el lector grabador de los transponders. El sistema lo primero que hace es inicializar la tarjeta SD, comprobar si está insertada en su zócalo
y si no, pues bueno, en caso de que hubiera algún fallo, pues aparecería el mensaje de que la tarjeta SD pues no está conectada, no está insertada o está incorrecta, vamos. El programa principal pues nos pide acercar un tag al lector. Mientras no se detecte la presencia de un tag, estamos en este bucle de espera, en este ciclo de espera, y cuando un tag está presente, pues entonces leemos su número de identificación. Este número de identificación lo almacenamos en el array, que habíamos declarado aquí al principio, y en esta variable se almacena el número de bytes de que consta ese número de identificación. Bueno, a continuación lo que hacemos es, como ya en el array, en el array UID tenemos el número, o sea, tenemos los bytes, los dígitos que forman ese número de identificación, pues fijaros aquí lo que hacemos es ir leyendo ese array y en esta variable tipo string llamada fichero vamos a conformar un string que contiene ni más ni menos que los dígitos que forman ese UID. Es decir, el número UID está formado, por ejemplo, por 4 bytes. 4 bytes son 8 dígitos. Bueno, pues con esos 8 dígitos los vamos leyendo uno tras otro y hacemos un string, formamos un string que lo almacenamos en la variable fichero. Porque esa variable precisamente es la que va a dar nombre a un fichero en la tarjeta SD. Si ese fichero no existe, es decir, si esa tarjeta, ese tag con ese número de identificación es la primera vez que lo pasamos, pues el fichero como tal no existirá en la tarjeta SD. Y entonces, pues bueno, pues nos pide que introduzcamos un texto, leemos ese texto y lo escribimos en la tarjeta SD en el fichero que corresponde al nombre al número de identificación de dicha tarjeta. En otras palabras, en resumidas cuentas, lo que hacemos es, cuando leemos un tag, el código de identificación, el número de serie de ese tag, forma el nombre del fichero. Y luego a continuación podemos introducir un texto descriptivo en ese fichero con ese nombre que corresponde al número de identificación de ese tag. Es decir, tag que leemos, fichero que creamos. El nombre de ese fichero es el número de identificación del tag y luego podemos introducir un texto descriptivo, como vamos a ver ahora mismito. Y entonces, pues bueno, ya tenemos un tag registrado en la memoria SD. Claro, todo esto si no existiera el fichero con ese tag recién leído, porque si acabamos de acercar un tag, pero ya ese tag ya existía en nuestra memoria, pues entonces nuestro programa nos va a dar la oportunidad de si queremos borrarlo o no. Bueno, pues mirar, viéndolo en funcionamiento la cosa es mucho más sencilla. Vamos a dar al reset. Bueno, aquí nos dice esta serie de mensajes, son propios del sistema RFID, nos dice que, bueno, pues este es el lector, el modelo del lector, la versión del firmware, nos dice que estamos inicializando la tarjeta SD y finalmente, pues bueno, vamos a empezar a operar. Vamos a acercar una tarjeta Mi FAR Classic al lector grabador. Yo concretamente voy a acercar la tarjeta que tenía numerada como tarjeta 1. La memoria estaba vacía, entonces lo reconoce como un nuevo tag y me dice, oye, mete el texto que quieras asociar a este tag. Entonces yo le voy a meter pues tarjeta 1. Bastante explícito, ¿verdad? Le doy al Enter y ya está el tag registrado. ¿Qué ha ocurrido? Que en la memoria SD, se ha creado un fichero cuyo nombre es el código de identificación, el número de identificación del tag y el contenido, pues el texto explicativo, el texto descriptivo que yo he tecleado. Retiramos el tag y podemos repetir el proceso con un nuevo tag. Yo voy a acercar el número 2. Nuevo tag, este tag no existe, entonces le vamos a meter un
texto descriptivo, en este caso va a ser tarjeta 2. Y ya tenemos en la memoria, ya tenemos un nuevo tag registrado. Vamos a acercarle otro. Lo reconoce como nuevo tag. Vamos a decirle que el texto descriptivo va a ser tarjeta 3. Ya está registrado. Por ejemplo, por variar un poquito, le voy a acercar la pulsera, el tag de pulsera. Y pues bueno, el texto descriptivo va a ser precisamente pulsera. Podría haber sido el nombre del camarero o camarera, podría haber sido el nombre de un producto o podría haber sido cualquier otra cosa. Yo le voy a poner pulsera. Y finalmente voy a probar el último tag que tengo, que es el llavero. Vamos a ver. Es un nuevo tag. Entonces le voy a poner como texto descriptivo llavero. Y ya tengo registrados, pues he registrado 5 tags, fijaros. Uno con el nombre o la descripción de tarjeta 1, otro de tarjeta 2, tarjeta 3, pulsera o llavero. El sistema, cuando acerco un tag que ya está registrado, es decir, voy a acercar la tarjeta número 1, me dice, oye, que este tag ya existe. ¿Por qué? Porque ha leído su número de identificación y este número de identificación coincide con el nombre de uno de los ficheros que hay en nuestra tarjeta de memoria. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera fase, que ha sido registrar múltiples tags en la memoria, en la tarjeta de memoria de nuestro proyecto, de nuestra aplicación. El caso es que en nuestra tarjeta SD hemos creado, digamos, una especie de base de datos que contiene, pues, todos los tags que de alguna manera, pues, hemos validado, ¿no? Hemos validado y hemos descrito. Es decir, a cada tag le hemos asignado, pues, un texto descriptivo. Entonces, la tarjeta SD, pues, puede contener literalmente cientos o miles de ficheros. Cada fichero es un tag. Y cada tag o cada fichero pues tiene su propia descripción. Puede ser el nombre de un camarero, puede ser el nombre de un producto, puede ser el código que identifica a nuestra mascota, el nombre de esa mascota, no sé, lo que se os ocurra. Como seguramente os puede la curiosidad, voy a sacar la tarjeta de memoria para que veáis cómo ha quedado todo esto. La voy a insertar en el lector. Aquí la tenéis. Y fijaros, pues bueno, yo he pasado 5 tags, ¿verdad? Pues aquí están los 5 números de identificación de cada uno de esos tags que actúan como nombres de ficheros, es lo que os había explicado. Y claro, esto no quiere decir que sea el tag número 1, el 2, el 3, el llavero, o la pulsera que me diga y el llavero, es en el orden en el que los hemos pasado antes. Sin embargo, el explorador de Windows los ficheros los pone en orden alfabético, así que yo no sé realmente si este es el del tarjeta 1 o es el del tarjeta 3 o es el llavero. Pero atención, no olvidemos que son ficheros tipo texto. Por lo tanto, yo puedo coger y abrir, pues por ejemplo con el bloc de notas, abrir ese fichero. Bueno, pues fijaros, precisamente este fichero 50E9AA84, que corresponde con el número de identificación del tag que tenía forma de llavero y que yo lo había descrito como tal, como llavero. Por ejemplo, vamos con este otro fichero, vamos a abrirlo con el bloc de notas. Bueno, pues fijaros que este fichero, cuyo nombre coincide con el número de identificación 649BA23C y describe precisamente a la tarjeta 3. Que por cierto, esto es un fichero tipo texto, es decir, que yo aquí en lugar de esto voy a poner así, 3. Guardo y ya tengo que este tag, pues hará con otra descripción diferente, la que me dé la gana. Vamos a abrirlo nuevamente con el bloc de notas y fijaros que este tag o este fichero con este número de identificación ahora contiene esta descripción. Así pues ya veis
que la cosa no ha sido muy complicada, ¿eh? En realidad, pues hemos creado en la tarjeta de memoria una base de datos. En este caso es muy sencilla, porque solo hemos pasado 5 tags, ¿eh? Vamos a mirar que en las propiedades, fijaros, esa tarjeta SD, en sus propiedades es que es una tarjeta de 4 gigas, de 3,66 gigas, de los cuales tan solo hemos gastado 36.000 bytes, es decir, tenemos 3.900 millones de bytes y solo hemos gastado 36 para hacer esta pequeña base de datos. Os podéis hacer una idea, por lo tanto, de la cantidad de información que podríamos grabar en esa tarjeta SD. Es una tarjeta pequeña, de 4 gigas, las hay mucho más grandes, así que haceros a la idea de la base de datos que os podéis crear con tags, con diferentes tags, con cientos, miles, decenas de miles de tags, cada uno de los cuales describe algo, no sé, un producto, una persona, un animal, en fin. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente fase de nuestro proyecto. Bueno, pues vamos a ver en marcha, vamos a ver en acción nuestro proyecto, Aquí está la tarjeta controladora Arduino compatible, la Arduino 1, en la cual está metido la tarjeta de memoria micro SD, que contiene la base de datos con todos los tags que hemos ido validando. En nuestro ejemplo lo hemos hecho con 5 tags. Luego está el base shelf, al cual hemos conectado el lector grabador RFID, y también vamos a usar unas baterías para que todo el sistema sea un sistema autónomo. Y sobre la pantalla LCD pues vamos a ir visualizando la identificación, la descripción de cada una de las tarjetas que vayamos pasando. Vamos a alimentar a todo el conjunto. Empieza inicializando la tarjeta de memoria micro SD. Y bueno, recordemos que nosotros hemos pasado 5 tarjetas, 5 tarjetas, 5 tags, T1, T2, T3, también una pulsera, y también hemos pasado un llavero. Y en cada uno de ellos hemos hecho una descripción, muy breve. Tengo aquí una tarjeta que no la hemos registrado, que está sin validar, para que veamos a ver qué ocurre con ella. Bueno, vamos a acercar el primero de los tags. Ya veis que efectivamente lo he identificado, Tarjeta 1. En lugar de tarjeta 1 podría haber sido Manolito. Otro tag, tarjeta 2. Otro tag, tarjeta 3. Fijaros, no sé si os acordáis que precisamente este tag es el que habíamos modificado. Al principio habíamos puesto tarjeta 3 con el número 3 y luego lo hemos modificado, como es en el fondo lo que hemos creado en la base de datos es un fichero tipo texto, pues habíamos modificado el número 3 por las letras 3. Aquí tenemos la pulsera, aquí tenemos el llavero. No hay trampas, podéis seguir el orden que os dé la gana. Aquí tenemos la tarjeta 3, nuevamente el llavero, la tarjeta 1 o 2 que me diga, la tarjeta 1, y por ejemplo vamos a meter esta tarjeta que está sin identificar, me dice que este tag no existe, no está registrado. Bueno, pues ya veis que la aplicación pues es una aplicación que funciona. Es un proyecto que, como os digo, simplemente espero que os sirva de idea para que hagáis vuestras propias aplicaciones. Pensar una cosa, pensar que cuando yo identifico un tag, pues vale, pues puedo identificarle mediante un nombre o puedo desencadenar una acción. Por ejemplo, yo cuando identifico que estoy leyendo el tag tarjeta 1, pues a lo mejor tengo que poner en marcha, activar un LED o un relé, una electroválvula, es decir, cuando se identifica un tag, podéis hacer con él lo que os dé la gana. Con esa identificación podéis limitaros a visualizarla en la pantalla LCD o, como os digo, desencadenar pues otro tipo de procesos que se pongan en marcha inmediatamente
Pues eso, con simplemente acercar un tag a nuestro lector. Bien, pues espero que os haya gustado el proyecto y que os anime a utilizar estas tecnologías.